Muy buenas tardes a todos y estamos por aquí una vez más, estamos contentos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí con ustedes y en esta ocasión pues para nuestro estudio bíblico de todos los miércoles que a las 6 de la tarde pues tenemos este tiempo para estar enseñando y hablando de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, ¿verdad? Y bueno, me quisiera tomar un tiempo pues para saludar a las personas que nos ven dentro de la ciudad de Houston. Acá la comunidad de fe, la Casa de Todos se encuentra en Houston, Texas. Estamos acá en la 2025 de la West 11th Street. Aquí está la congregación general Resurrección y dentro de ella pues también está trabajando lo que es la casa de todos los domingos a la 1 de la tarde y especialmente en el día de hoy, los miércoles a las 6 de la tarde es cuando tenemos nuestro estudio bíblico que transmitimos a través de Facebook. Y bueno, espero pronto lo podamos transmitir en vivo también en TikTok. Nunca lo hemos hecho. Bueno, yo nunca lo he hecho y espero hacerlo. Y en esta ocasión pues estamos transmitiendo ya, ¿verdad? Si usted se conecte y ya está, ya sabe que estamos conectados, pues también pues comiéncelo a invitar para que nos puedan mirar aquí todos juntos, ¿verdad? En el día de hoy tenemos un estudio bíblico muy interesante que tiene que ver con la salud interna, ¿no? Salud de la mente y también salud física, ¿no? Y en el día de hoy, pues vamos a hablar muchas cosas, pero la principal de ellas está en Proverbios capítulo 3, versículo número 8, donde dice, eso será un remedio para tu cuerpo y refrescarás también tus huesos. Bien, y es que la palabra de Dios trabaja en toda nuestra vida de una forma extraordinaria. No se puede explicar. Las cosas de Dios a veces quisiéramos tener de una manera lógica como de enseñar que funciona. En muchas ocasiones la crítica de ahora, hoy en el tiempo presente, sí que hay las personas que ven las cosas de una forma más crítica, siempre quieren hacer observación y eso es válido, ¿verdad? Que la gente quiera tratar de comprender cómo es que funciona la fe, cómo trabaja la palabra de Dios. Todo el mundo tiene esa pregunta, pero a veces no tiene una explicación lógica. Hace unos cuantos años atrás recuerdo una persona que trabaja actualmente en NASA. Dijo, él había sido por alguna ocasión alguien dentro de la NASA haciendo grandes descubrimientos y ahí se dio cuenta por las frustraciones que tenía en su vida que para él la NASA era la manera de hacer algo real y genuino. Y esas palabras me estaban dejando saber que él estaba buscando algo real. Todos los seres humanos estamos buscando algo real, algo genuino, algo que no se invente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que de alguna manera nos ha defraudado, engañado, etcétera, ¿verdad? Todos nosotros tenemos diferentes experiencias en la vida. Otros tenemos la experiencia, por lo menos muchas personas esperaban tener en la religión a respuesta a todos sus problemas y al no encontrarlos se defraudaron y se retiraron de la iglesia. Otros querían encontrar dentro de la iglesia la solución a todos sus problemas económicos, los resolvieron por un tiempo, pero al paso del tiempo, al darse cuenta que seguían dando vueltas en la misma situación, también se sintieron defraudados y no continuaron, ¿verdad? Entonces, los muchos años, uno pasa distintos años, pasando, no sé, alrededor de 20, 30 años dentro del Señor, conociendo iglesias y distintos pastores, tanto en Venezuela, porque allá fue donde yo inicié, en 1979, yo creí en el Señor y tuve toda una experiencia con diferentes iglesias, diferentes pastores, diferentes gente, incluso también en tiempos como hoy,
donde se espera de la iglesia un lugar donde no exista ningún tipo de problema. En ocasiones la gente venía a la iglesia y la gente encuentra problemas en la iglesia y la gente dice, oye, ¿cómo es posible que vengo a la iglesia y la iglesia tiene tantos problemas como la gente alrededor? Eso también afecta emocionalmente y aflige, se podría usar esa palabra de tristeza, aflicción, y nos vamos de la iglesia otra vez y no encontramos aquello que estamos buscando. En ocasiones seguimos buscando palabras, ¿verdad? Desafortunadamente hubo una época donde todo el mundo estaba buscando una palabra que me ministre, una palabra que me toque. Estoy buscando a alguien que me guíe. Bueno, tenemos que comprender que el Señor Jesucristo también vino a revelar al Padre. Y al revelar al Padre, muchos se sintieron frustrados con Él porque no encontraron en Él lo que estaban buscando. Y cuando no lo encontraron, se decepcionaron. San Juan capítulo 6 nos narra esa parte donde todos aquellos que estaban buscando algo en Jesús y al darse cuenta que no iban a encontrar lo que ellos estaban buscando en Jesús, comenzaron a dejar a Jesús atrás, lo comenzaron a dejar solo. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que seguían a Jesús en su época siguieron a Jesús con intereses que muchos pensaban que como él era el Mesías, el prometido de Dios, se iba a convertir en el rey de Israel y ellos iban a tener un puesto gubernamental, iban a ser un príncipe, un rey, un gobernador o algo así. Y ellos al darse cuenta que Jesús no estaba ofreciendo eso, sino que estaba diciendo, el capítulo 6 de Juan es un capítulo bastante crítico porque ahí está diciendo que él ha venido a poner su vida para salvación de todas las almas. Y todos estaban angustiados. Bueno, ¿cómo es posible que este es el Mesías y ahora se quiere morir? Ahora se va a dejar que lo lleven al Calvario y que allá lo crucifique. Y eso era algo angustioso para ellos. Y desde aquel entonces muchos dejaron de seguir a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que lo estaban dejando de seguir, le pregunta directamente a sus discípulos, ¿vosotros también os queréis ir como los demás? Y Pedro es el único que se devuelve y les dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú eres el que tienes palabras de vida. Porque el Señor Jesús no vino a traer salvación y rescate de una manera como en muchas ocasiones y por muchos años. La gente creyó que de alguna manera venía a restaurar la tierra, la restauración de todas las cosas, el reino, etcétera, la cobertura espiritual, temas que fueron hace alrededor de 20, 30 años muy fuertes y todavía se escucha. Si no estás bajo una cobertura de Dios, tú no estás bajo el amparo de Dios, etcétera. Y todas esas cosas eran muy fuertes cuando sonaron en sus años, pero ahora no suenan tan fuertes porque la vida va a continuar su camino y el reino de Dios no tiene que ver con el reinado de la iglesia dentro de este mundo. Yo quiero que ustedes, los que conocen un poco de la historia, meditemos un poquito, reflexionemos cuando la iglesia primitiva se encontraba en aquel tiempo después de la muerte de todos los apóstoles, la muerte de Jesús y de todos los apóstoles. La iglesia como tal sufre una persecución. Si usted en alguna ocasión leyó la historia, se va a dar cuenta que esa iglesia, que en ocasiones algunos filósofos y pensadores piensan que se encontraba más sagrada dentro de las catatumbas, fue el tiempo de la iglesia que fue la iglesia perseguida. Pero la iglesia del tiempo de Constantino, año 311 al 325 para acá, que se empiezan a hacer los diálogos y la iglesia comienza a cambiar de una posición de ser perseguida a una iglesia que ahora tiene posición, que ahora tiene templos, que ahora tiene auditorios, que ahora tiene equipos, que ahora tiene todo eso, comenzó a ser el nuevo terreno de dificultades, discusiones, pleitos, persecución, porque
derrumbaron entonces las cosas, los papeles se cambiaron, ¿no? Ahora, en vez de ser la iglesia perseguida, era la iglesia que perseguía y quería doblegar de alguna forma a aquellos que no pensaban igual como ellos. Fíjense cómo cambia la historia, cómo cambia toda esa historia, años del 325 en adelante, 1400, 1500, 1600, todavía la escritura que estaba ya más establecida y formada, sigue teniendo combates. En aquellos años no se consideraban muchos pasajes de la Biblia como pasajes que fueran de verdad espiritual, pues se creían que en aquellos años, en los años 1600, que eran historias, entonces, que eran fábulas, mitos, cuentos que escribieron los apóstoles o los que siguieron la tradición oral del Nuevo Testamento, o lo que había la circulación de muchas cartas. Y es que al desconocer todas esas cosas podemos hablar mucho, pero sin un sentido adecuado y correcto. Pero en los años 1900 a 1945, a 1937 más exacto, comienzan las ciencias bíblicas a hacer otro desarrollo y descubrimientos fundamentales, donde ahora no solo acompañados por toda la filosofía, los pensadores, los escritores y todos los que estaban acompañando, ahora la arqueología daba luz y vida a aquellos relatos bíblicos, porque se estaban descubriendo esos lugares exactos que describía la Biblia. Así que para los años 2025 tenemos muchas herramientas que ahora la palabra de Dios no solamente es algo más real y más genuino, sino que ahora esos descubrimientos dan firmeza a toda nuestra fe, donde el mismo el Señor Jesús dice: bienaventurado aquellos que creyeron sin aún tener estas pruebas, ¿no? Porque el evangelio como tal tiene que ver con la fe. Entonces, como tiene que ver con la fe, no existe persona alguna que tenga el poder suficiente para que podamos ver a Dios como nosotros creemos que debería de ser visto, porque Dios debe ser descubierto, estimado y querido amigo que me escucha en este día, por ti. O sea, Dios quiere, casi muchas personas en su casa tienen una Biblia, ¿verdad? Y tienen una herramienta llamada oración. Y el día que usted decida usar esas herramientas y estudiar a profundidad la escritura, encontrará y descubrirá el tesoro más preciado que el dinero que está en su mano, ¿verdad? No sé si la tiene en su mano en este momento, no sé si la tiene guardada en su habitación, no sé si está en el carro y la lleva en el asiento, no sé en dónde tiene usted su Biblia. Pero el día que usted le preste un poquito más de atención y se pueda apagar el ruido de la televisión y de tantas cosas alrededor de usted, entonces usted se podrá encontrar con ese Dios y usted lo hará real. En los Estados Unidos de Norteamérica existen muchísimas iglesias, muchísimas iglesias. El problema es que aunque existen muchísimas iglesias, conocen más de sus fundadores, conocen más de historia, buscan más de dinero, de abundancia y de riqueza, más que de los tesoros que son los tesoros espirituales. ¿Por qué no se buscan los tesoros espirituales? Es muy sencillo, la respuesta usted la tiene a la mano. Porque de sueños algunos dicen que de las cosas espirituales no se vive, ¿verdad? Porque todos queremos algo tangible, ¿no? Y si no hay dinero, pues es muy difícil vamos a servirle al Señor. Pero aún en medio de todas esas cosas, me gustaría, antes de entrar en este estudio, saludar a todas las personas que quizás usted, por algún accidente, me pueda ver en el día o más tarde. Pero quisiera decirle que usted no se encuentra solo. Yo no sé si usted está por allá en un pueblo en Venezuela donde nadie, usted cree que lo puede escuchar, pero de repente tiene Facebook y por ahí me puede ver. Y quiero decirle a usted que me escucha
que si usted tiene una Biblia en su mano y sabe utilizar la oración, es todas las herramientas que usted necesita para salir de su enfermedad, depresión, de los problemas económicos, de las circunstancias. Aparte, la incredulidad, la duda y el temor que pueda existir en su vida, porque muchas personas queremos inmediatamente, cuando oramos, tener respuestas y no tenemos las respuestas acertadas y certeras en nuestra vida porque siempre estamos buscando lo tangible, ¿verdad? Entonces, aquello que podemos tocar, aquello que podemos oír, aquello que podemos sentir. Y si lo siento, Dios no es una emoción, Dios es un acto de fe. Entonces, cuando usted lo pone por práctica, eso va a funcionar en su vida, y cuando usted sepa que realmente funciona, entonces usted caminará en una dimensión distinta, en un nivel que nadie lo puede seguir. Podrá tener salud, ¿verdad? Y créame, aquí en la comunidad de fe, la casa de todos, muchas personas han venido con distintos problemas, y recientemente recuerdo que una joven de nuestra congregación, ella tenía una dificultad que casi nadie podía resolver en aquel momento. Y yo no pude decirle, aquí tengo la respuesta, ¿no? Está por ahí, esa joven de la que yo estoy hablando. Y yo no sabía cómo, no entendía ni cómo íbamos a resolver el problema. Pero nosotros, la primera cosa que hicimos fue, nos pusimos en oración. Por ahí está Asha. Saludos. La primera cosa que hicimos fue ponernos en oración y dejar todas aquellas cosas que nosotros no podíamos resolver de una manera, no teníamos las herramientas para resolver problemas. Pero cuando confiamos en el Señor y en aquello tan imposible que podía haber sido, se resolvió. Tuvimos que esperar días. Recuerde, toda mujer que está embarazada, ¿cuánto tiempo va a esperar? Va a esperar en el transcurso del tiempo de la vida. En los antiguos creen que son 10 meses. En el tiempo actual dicen que son 9 meses, pero no sé. La cosa es que hasta que eso no se forme en su interior, en su vientre, no van a nacer, ¿verdad? Entonces la fe hay que comenzarla a construir, y se construye leyendo. Usted no va a armar nada en la fe si no tiene de dónde a tomar información importante. San Pablo a los romanos les dice, la fe viene por el oír. Entonces, repítalo conmigo, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y es que en el tiempo pasado, para atender a las escrituras, porque no todo el mundo tenía la oportunidad de comprar un rollo de la escritura, era que se leía. Y al leerlo, la gente escuchaba. Y por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es alimentada por aquello que escuchamos una y otra vez, esos milagros, esas cosas que el Señor hizo, ¿verdad? Que, como dije anteriormente, los pensamientos críticos siempre van a poner en discusión o nos van a poner hasta en duda en ocasiones de aquellos comentarios, de aquella historia que nos han leído acerca de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Especialmente el paso del Mar Rojo, que muchos críticos dicen, no, pero es que sí, unos dicen que sí fue por el mar, otros dicen, no, eso fue un charquito por donde pasó el pueblo de Israel, y eso está así, se comprueba arqueológicamente que todo eso no era verdad como nos lo cuentan los predicadores. Bueno, todo eso que va a empezar a creer, dudas, incredulidad, temor, ¿verdad? Y recuerdo que un jovencito había creído en el Señor y los llamaron los críticos. Y mira, eso es mentira, que el pueblo de Israel, el mar se abrió. Eso es puro cuento, te están llenando la cabeza de cuentos. Y aquel joven que no tenía todas las palabras para defenderse de aquellas personas, bajó su cabeza y se quedó con sus ojos cerrados y pensó, dijo, wow, qué impresionante.
que en un charquito, según lo que ustedes me están diciendo, que pasó el pueblo de Israel, un agua que apenas le llegaba a los tobillos, allí hundió al faraón y todo su ejército. Interesante, ¿no? Lo que fue la respuesta de ese joven ante aquella voz crítica, ¿no? Que en ocasiones nos quieren poner la Biblia en una manera de que no creas en ella. Bien, entonces, ¿por qué pasa todo eso? Porque recuerde que la Biblia como tal es un libro que tiene que ser leído, mejor dicho, por la fe. El San Juan en el capítulo 21 dice que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en su nombre tengáis vida en él. Fíjese usted, para que tengáis vida en él. Entonces no es una prueba que venga de la NASA o una prueba que me venga la inteligencia artificial, que son herramientas, no estoy en contra de ellas, sino que son herramientas y que hay que saberlas usar, que son herramientas que nos ayudan al desenvolvimiento de nuestra vida en este tiempo presente. Entonces, es muy importante que recordemos que las cosas de la fe tienen que ser, en primer lugar, leídas, segundo, creídas, tercero, aceptadas, y luego las comenzamos a activar en nuestra vida, y así es como esa palabra, como la semilla que es puesta en la tierra, comienza a crecer y a tener las raíces y a dar el fruto. ¿Cuándo da el fruto? Bueno, Noeli, que está por allí, es una persona que de repente, sin darse cuenta, aquella que creyó, que en ocasiones tuvo miedo, que en ocasiones pensó que no iba a pasar, que en ocasiones, recuerde que cuando Jesús iba al Calvario, aún así en el huerto del Getsemaní, Jesús dijo: si fuere posible, pasa de mí esta copa. Lo que iba a suceder sobre su vida iba a ser impactante, iba a transformar el mundo. Así que es normal que él sintiera miedo, tristeza, agonía, porque era el momento más difícil. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y así fue como Jesús pudo llegar hasta el final en obediencia al Padre y sufrir una muerte, y muerte de cruz. Próximamente vamos a estar hablando de este tema, de esa muerte que Jesús padeció. Pero por ahora es bien importante que la fe es una cosa que no es certera. La fe no es algo que puedes tocar, ver, sino que caminas por fe hasta alcanzarlo. El libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Lo voy a volver a repetir. Pues la fe, la convicción de las cosas, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. O sea, no las podemos tocar, no son las cosas de fe, no son acciones tangibles con cosas que podemos tocar, sino con cosas que pueden ser creídas, ¿verdad? Y por ello comenzamos al caminar por fe, vamos a tener dificultades, incredulidad, duda, miedos, vamos a escuchar voces alrededor de nosotros. ¿Será verdad que ahí donde tú vas, será verdad que Dios te va a crear, a pasar, a hacer aquel milagro que tú estás esperando? Si hay un dicho muy mundano, es: cuando usted está en un gran proyecto, no lo comunique con las demás personas, ¿verdad? Entonces es como cuando, como dije anteriormente, es como el embarazo. Tienes que cuidar a eso que está adentro de tu interior, ese pensamiento, esa idea, ese consejo, esa salud que tú estás esperando, esa idea que tú estás construyendo en tu mente, en tu corazón, en aquella que tú agarras tu cuaderno y te pones a escribir tu idea, tu plan. No se lo puedes comentar a nadie, porque tú estás trabajando tu terreno, tu tierra, y esa tierra tiene que ser abonada, tiene que ser movida, tiene que ser sacada las piedras, esas piedras de duda, esas piedras de incredulidad. ¿Será que va a pasar? O lo mejor sí va a pasar, o lo mejor. Esas son cosas con las que tenemos que estar nosotros lidiando. ¿Y cómo vamos a poder aplanar y vencer todas estas cosas? Vamos a leer lo que dice el libro de los Proverbios, el capítulo 3, que me llama mucho la atención esto. En el versículo 6 del capítulo 3 de Proverbios
Dice, en cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Escucha bien, en cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Y Él aplanará todos tus caminos. A Él va a poner, va a alisar, aplanar, hacer todos tus caminos delante de ti. Ahora, otro verso que el siguiente dice, en el versículo 7 dice, no te creas más sabio. O sea, no creas que eres más sabio y más inteligente que todo el mundo. No te creas más sabio. Hay que ser humilde, hay que aprender a caminar con esa sagacidad. Señor, yo no lo sé todo y en tus manos me encomiendo. Número 2. En el versículo, en la parte del B del versículo 7 dice, ten temor del Señor. Ahora, esa palabra ten temor del Señor, que en algunas otras versiones o en las tradiciones hebreas, que quiere decir ten convicción que el Señor está contigo en donde quiera que tú te encuentres. La palabra temor, el principio de la sabiduría. Ten convicción que el Señor está contigo en donde quiera que te encuentres. Y esto te mantendrá alejado del mal. Esa convicción que yo tengo me libra a mí de hacer cualquier cosa indebida, porque como seres humanos, usted y yo, ¿verdad? Tenemos bien en pensamiento, pero es que yo no quisiera tener esa fuente de pensamientos que se me atraviesan de repente, yo no sé de dónde salieron. Bueno, eso siempre va a pasar y nos va a pasar a todos los seres humanos. Así que no te aferres a ese tipo de pensamiento. Verso número 8 dice, y eso será un remedio para tu cuerpo y refrescarás tus huesos. Será un remedio. La palabra de Dios, al cultivarla en nuestro interior, se transforma en un remedio para nuestro cuerpo y refrescará nuestros huesos. ¿Y eso cómo se traduce? Porque yo no lo entendí. Claramente lo está diciendo. Que podrá ser librado, eso no quiere decir que no vayamos al médico, que no nos hagamos nuestro chequeo, sino que esa certeza al leer la escritura se convierte en una salud para tu cuerpo. Yo, aquí en los Estados Unidos, en Texas especialmente, siempre había una cosa que me llamaba mucho la atención para aquellos años que salía un programa de televisión, se llamaba Sábado Gigante, y yo siempre lo menciono porque repetía mucho eso. Todos los latinos, todos somos diabéticos, todos ya traemos el gen o somos heredados, y cómprese esto porque todos somos diabéticos, porque ya después de los 45 ya tenemos diabetes, tenemos alta presión, ya tenemos esto, ya tenemos aquello, ya tenemos lo otro, ya tenemos acá, ya tenemos allá, y ahora en este tiempo presente el tema es enfermedades mentales y todas esas cosas. Bueno, las Sagradas Escrituras, la oración como tal, son herramientas que te libran de las enfermedades y tener una mente sana, libre de depresión, libre de ansiedades, libre de angustia. Las ansiedades están matando a mucha gente. Muchas veces las personas se suicidan porque ya no encuentra, ya cree que hasta ahí llegó. La ansiedad de saber el mañana, la ansiedad de qué va a pasar ahora, más tarde, los próximos 5 minutos, el deseo de saber y conocer. Entonces la palabra, cuando nosotros venimos, entonces estamos hablando de algo muy más profundo, es que hay un versículo que lo hicieron hace unos cuantos años muy popular, que era en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que le adoran en espíritu y en verdad, y que le adorarán en cualquier lugar. Y eso que está hablando de que no, en aquellos años lo confundieron con muchos temas de musicales y cosas así raras, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, sino más bien tiene que ver con la relación interna, personal de cada cristiano, entre comillas, que dice amar y conocer a Jesús. Su devoción personal con las escrituras y la oración hace que tenga una adoración plena, viva, refrescante, sanadora, liberadora
en su alma, por lo tanto se convierte en salud para su cuerpo físico. Yo soy testigo de eso, yo muchas veces lo he contado, y algunas personas que han venido a la casa de todos, porque yo aquí no tengo dinero para nadie, entonces les he tratado de enseñar, encuentren dentro de nuestra comunidad, la casa de todos, es decir, cuando nos reunamos, oremos y pidamos y encontremos en el Señor el refugio que necesitamos, la solución a nuestros problemas, las puertas que se abran ante nosotros para encontrar el trabajo, la salud, aquellas relaciones, amistades reales, genuinas, a personas que sean íntegras, leales a ti. Solamente con la ayuda del Señor lo podemos encontrar. Ya experimentamos en nuestro dicho, esta es mi vida, yo voy a hacer con ella como yo quiera, pero ya al vivir en nuestro modo, ¿qué encontramos, verdad? No encontramos que nos equivocamos muchas veces con la persona que comenzamos a caminar, ¿verdad que sí? Nos equivocamos, nos decepcionaron, hasta nos robaron, hasta nos fuimos hipócritas y ellos fueron hipócritas con nosotros. Les dijimos y nos dijeron, ¿verdad? Porque esa era la forma como nosotros estábamos tratando de dialogar con nuestro mundo, con nuestra humanidad, con los amigos, con las personas y queríamos. Pero cuando dice el versículo, pon al Señor delante de ti, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Ya nosotros utilizamos toda nuestra inteligencia y en muchas ocasiones fallamos. Y en cualquier cosa que hagamos, Señor, te pongo adelante de mí para que tú abras la puerta, aplanes el camino, entonces las cosas van a cambiar la marcha. Y no porque yo lo digo, sino si usted lo quiere comprobar, compruébelo, pídale al Señor, dígale, Señor, revélate a mi vida. Espíritu Santo, habla mi espíritu, habla mi mente, habla mi corazón, porque yo no soy alguien el más especial de este universo para que Dios me hable. Eres tú el más especial de este universo. Es Asha, es William, es Mary Cortés, es Adriana Marcano. Son ustedes las personas más especiales a los que Dios quiere revelarse y que Él quiere que le pregunten, porque si no le preguntan, ¿qué dice Jeremías 33:3? Siempre es un versículo muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas de entender, ¿verdad? Y eso es algo, es un Dios que se transforma en el Dios personal, el Dios que se reúne con la congregación entera, pero que también se reúne con usted en su casa, lo mejor está ahí en su oficina, en su cuarto, habitación, salas, o no sé dónde se encuentre, pero allí está Dios con usted. Allí Dios va a abrir la puerta, Dios se revelará a usted, usted verá su gloria, usted verá su poder. El problema de las redes sociales es que ver la gloria de Dios es estar en un templo lleno con multitudes de personas y una gran orquesta musical y muchos músicos y cantantes. Esa no es la gloria del Señor. Esas son personas que se reúnen y adoran y glorifican el nombre del Señor, pero esa no es la gloria. La gloria del Señor, Él quiere revelarse a usted. Él quiere que usted le conozca. Él quiere abrir puertas delante de usted para que usted lo conozca. Él no está buscando líderes, profetas, apóstoles. Yo no sé esa gente de dónde salió, pero bueno, déjenlos por ahí que ellos van a estar, siempre van a estar por allí. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Jesús quiere que tú camines con Él. Jesús quiere que nosotros caminemos con Él, que nos podamos acercar, que podamos experimentar la salud mental, la salud física. Actualmente, lo he mencionado varias veces, la televisión, los medios sociales, la radio, y de muchas maneras están viendo que el problema de salud mental sigue creciendo y hoy en día existen problemas de salud mental dentro de los jóvenes, dentro de las jovencitas,
porque se quieren ver cómo aparecen allí en las redes sociales, los hombres, las mujeres, todos están siendo atormentados por muchas cosas y se sienten luego frustrados porque no tienen las posesiones que otros tienen, y eso los frustra, los hace sentir mal, porque si yo estoy en esta nación, en este país, y yo no puedo todavía surgir, todavía estoy pagando la renta, todavía no puedo tener esto, bueno, es porque estamos siendo influenciados por la programación y el acondicionamiento de a través de todas las plataformas que hoy en día existen, y nosotros observamos y nos sentimos intimidados por todo aquello que nosotros vemos. Pero el reino de Dios tiene que ver con aquellos que la Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran. Y después vamos a estar hablando de ese tema muy interesante, a quienes pertenece realmente el reino de Dios. El reino de Dios no les pertenece ni a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los que tienen mucho dinero, ni a los que tienen un jaguar, ni en una casa. Menciono eso porque desafortunadamente tenemos desde los años 1600, 1700, gente que cree que la única manera que pueden demostrar que Dios está con ellos son por las posesiones que tienen. Por eso menciono muchas veces eso, porque la gente cree que Dios está conmigo por causa de los bienes que tengo o de mis posesiones materiales. Y Dios no está allí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tenemos que buscar toda la Escritura, que Él está con el humilde y manso de corazón, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tema, porque no tiene que ver con pobreza, tampoco tiene que ver con riqueza, sino que es una pobreza y una humildad de corazón. En otras palabras, que sabe que Dios no se manifiesta por la grandeza de sus riquezas ni de sus conocimientos, sino que es humilde. Él sabe que Dios es Dios y que tiene mucho más poder que las mismas inmensas olas del mar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Dios, hablamos del soberano, del Altísimo, en un omnipotente, que estamos hablando del Señor que creó de los cielos y la tierra, que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene toda la grandeza, que Él es el que todo lo tiene, porque la humanidad como tal puede tener poder de dinero, de redes sociales, de influencia, porque cuando somos más vistos tenemos más influencia, tenemos muchos seguidores, etcétera, y creemos que a través de eso tenemos el poder. Mientras que en el mundo espiritual no se revela de esa manera, sino con aquel que puede comprender que no es por sus habilidades, que no es por su riqueza, que no es por su saber, que no es por su labia, que no es por las revelaciones que tiene, sino por la capacidad de que comprendemos que aun siendo nosotros polvo de la tierra, podemos tener dominio de nosotros mismos. Yo quiero que encerrar esta palabra aquí, dominio de nosotros mismos, porque a muchas ocasiones cuando hablamos de Adán y Eva, algunos pensadores pensaban que al perder el reino que perdió Adán y Eva, fueron la tierra como tal y todo eso. Pero no, en realidad es la capacidad de tener dominio sobre nosotros mismos. Ninguna persona que tiene aspiración de tener algo grande no lo va a poder tener si no tiene control de sí mismo, de sus emociones, de sus gritos, de su ira, de su rabia, de aquello que lo descontrola. Por esas razones, en ocasiones, cuando las personas tienen mucho poder, gritan, ofenden, hieren con palabras. Y eso no, aunque tiene mucho poder, sí es real, tiene mucho poder por todas sus posesiones que tiene. Pero con su boca todo ese poder lo destruyen, porque ofenden, hieren, golpean, maltratan. Yo estoy aquí porque yo hago acá, porque yo hago lo otro. Y no comprendemos que el mundo espiritual no sigue las reglas de aquello que vemos y palpamos. Eso es bien interesante. El mundo espiritual, Dios no es impresionado por ningún dignatario. Dios no es impresionado por ningún ser humano por todas sus posesiones que tenga, porque las Sagradas Escrituras enseñan que Él simplemente, aquel que le teme,
A este oye, no oye a los grandes poderosos por todo aquello que ellos tienen. Dios no es impresionado por su grandeza, pero si oye, si le presta atención, en otras palabras, a aquel que le escucha. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, Biblia, si le podríamos llamar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos saber que es así como Dios escucha? Vamos a buscarlo, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 9, en el versículo, vamos a buscar. Dice, en el Juan capítulo 9 está hablando el ciego de nacimiento. Los judíos no quisieron creer que antes él era ciego y que había recobrado. Estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 9. Recobrado la vista y hasta que no llamaron a sus padres, le preguntaron y ellos dijeron, este es nuestro hijo que nació ciego y cómo ve ahora, no lo sabemos. Nosotros sáquenos de ese problema porque yo no sé cómo ahora ve. Pero versículo 21 dice, pero como es que ahora ve, no lo sabemos. Y quién le abrió los ojos, tampoco sabemos. Pregúntenle a él que es un adulto para que pueda responder por sí mismo. ¿Por qué tenían ese pleito? Porque Jesús había hecho un milagro, un milagro en un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Es importante hacer el recalco de este capítulo 9 de San Juan, de cómo era la condición de aquel hombre que había sido sanado. Pero ellos siguen comenzando a insultar a Jesús. Vamos a ver el verso 28 de Juan 9. Dice, entonces comenzaron a insultarle, tú serás su discípulo y nosotros somos discípulos de Moisés, sabemos quién es Moisés y que le habló Dios, pero no sabemos ni siquiera de dónde es. Vamos a ver el discurso de este hombre que recibió este milagro. Dice, el hombre contestó, esto es lo extraño, que él me abrió a mí los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero aquel que le honra a Dios y cumple su voluntad, a este escucha. Bien, esto es bien importante porque Dios no nos escucha a nosotros, pero si alguno le teme, si alguno le honra, entonces a ese él escucha. Entonces, ¿por qué hacemos mención del texto? Es bien importante que comprendamos que Dios no nos escucha por posesiones, porque yo soy muy bueno, porque yo soy el mejor de toda la ciudad, porque yo soy el de mejor color de ojos del mundo entero. No, Señor, Dios no es por ninguna de esas razones. Dios me va a escuchar a mí, sino la única razón por la que Dios me puede escuchar a mí o cualquier otra persona va a ser si le amamos y si le honramos. A este Él escucha. Eso es bien importante, cómo nos enseña las Sagradas Escrituras. Si alguno le teme y alguno le honra, a este Él le oirá. Es bien importante siempre buscar el texto bíblico. ¿Por qué Dios me puede escuchar? ¿Cómo me va a responder? Entonces, cuando yo decido honrar a Dios, yo no honro a Dios porque yo sigo alguna doctrina de alguna iglesia o denominación. Dios no me va a escuchar por doctrina que yo siga, sino Dios me va a escuchar si yo cumplo, investigo, acato aquellas escrituras que cada uno o muchos de ustedes tienen en su casa. Bueno, tenemos que cada uno buscarla y comenzarla a escudriñar como el deseo de encontrar un tesoro dentro de ella, y esa palabra se va a formar, construir, pero hay algo muy importante sobre todo esto. Hay que tener paciencia y perseverancia y determinación. No todo va a funcionar porque yo lo leí una vez y ya fui para la iglesia el domingo, escuché que estaban hablando, leí el versículo, cerré la Biblia y ya más nunca me acordé hasta el siguiente domingo. Eso es igual como el que va para el gimnasio
un sábado y toda la demás semana come hamburguesa y Coca-Cola. Si usted hace eso, bueno, usted va a ver sus resultados, va a ver los resultados de alguien más y va a ver sus propios resultados. Bueno, así también en la vida espiritual. La vida espiritual, el problema es que hay que dedicarle tiempo. Hay que buscar. Yo siempre le aconsejo a las personas, busquen 5 minutos, busquen 10 minutos, traten de leer el versículo, traten de hacer algo. Qué buena pregunta, qué muy buena pregunta me están haciendo ahorita. ¿Cómo puedo recomendar? Muy bien. Si tienes una Biblia en la casa, yo sé que en ocasiones queremos leer cosas tan profundas que en ocasiones no comprendemos. Entonces, a veces a mí siempre me gusta enseñarles las cosas más sencillitas. ¿Cómo lo vamos a comenzar a leer? Bien, yo les recomiendo los evangelios, los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son los 4, de los 4, 3 tienen un diálogo muy parecido, que es Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es el 4 evangelio, el cual es distinto a los demás, pero poseen todo lo básico de aprender a creer en Dios. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, siempre vamos a encontrar algunas palabras muy importantes como estas cosas acontecieron para que se cumplieran las escrituras. Y en algunos versículos, vamos a decir por acá tengo una. Bueno, por ejemplo, la versión Reina Valera o cualquier Biblia, o no todas las Biblias, pero sí va a haber alguna Biblia. Cada palabra que a usted le llame la atención siempre es importante. Puede usar un lápiz bicolor, puede usar este tipo de lápiz para marcar, pero hay una parte que le llamamos referencia, y las referencias o el aparato crítico textual en ocasiones siempre algunas Biblias traen como alguna referencia de lo que está hablando el texto. Marque aquello que le llama la atención y vaya a las letras que en ocasiones pueden estar a un margen de su Biblia y dice A y dice San Marcos capítulo 1 o Lucas o Isaías, y va a comenzar a familiarizarse. Por ejemplo, si el versículo dijera esto está escrito para que se cumplieran las escrituras en Isaías, el profeta, cuando dijo, y ya sigue la historia. Va a ir una referencia que de repente dice A, B, Isaías 1, versículo 8. Y usted va al versículo de Isaías, busca Isaías, versículo 8, y lo lee y va a concordar completamente con lo que está usted leyendo. Eso le va a reforzar porque el texto, los evangelios, son el cumplimiento de lo que se habló en el Antiguo Testamento. Entonces siempre va a ser sumamente importante si tiene una Biblia. De este modo puede ir a algunas librerías católicas o Lightway, que es también algunas Biblias, puede pedir Reina Valera. En este caso yo uso la latinoamericana, que es también muy acerca al hebreo en el Antiguo Testamento y el griego, las cuales les pueden ayudar a aclarar. Entonces, si usted tiene una Biblia en casa y no sabe por dónde comenzar a leer, yo siempre les voy a recomendar trate de leer los evangelios, comenzando, por ejemplo, con el libro de Mateo. Y Mateo le va a contar la historia, quién fue, o por lo menos el linaje de donde viene Jesús. Y ahí está Abraham, Isaac, Jacob, y ahí están los patriarcas y de cómo fueron llegando ellos hasta María, ¿verdad? Las va a encontrar y ahí va a comenzar a leer acerca de María, que estaban en Belén, y algunas cosas no va a comprender. Bueno, las cosas, por el caso de Asha, que viene aquí a mi iglesia, ella me puede buscar más temprano y se puede sentar conmigo y vamos a estar hablando del texto, lo que ya le está interesando, cómo
también cómo el texto que usted leyó le impresionó. Si hay un texto de la Biblia que en Mateo usted leyó, de repente, márquelo. No se le olvide, haga una anotación, tenga un cuaderno con usted, bien importante, escríbalo. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué el Señor quería tratar conmigo? Vamos a tratarlo de investigar qué es el texto, cómo fue en los textos cuando María habló con Betsabé, con Elizabeth. Zacarías, cómo el ángel le habló a Zacarías. En el tiempo pasado había más manifestación de los ángeles. En el tiempo de Jesús también hay mucha manifestación de los ángeles. Los discípulos oyen la voz de Jesús, de los ángeles, perdón, pero Jesús oye los ángeles, pero los discípulos escuchaban ruido. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo sé que el Señor me está hablando? Todas esas cosas pues las vamos aprendiendo aquí en la casa de todos. Vamos a tener que hacer un estudio bíblico un poquito más práctico para ir entendiendo. Pero yo siempre les aconsejo, lean los 4 evangelios o traten de leer un capítulo. Si no lo entienden, leen otro. Se pueden leer 5 capítulos por día. Qué bueno, si no uno solo está bien. Pero eso les va a comenzar a abrir ese apetito, ¿verdad? Ese apetito por la lectura. Y cada vez eso le va a estar ayudando a que usted transforme, cambie toda su situación. ¿Por qué? Bueno, porque María nos va a enseñar muchísimas cosas. El cántico de María, como Dios quien levanta al oprimido, al que es más, aquel que el poderoso viene y lo aplasta, pero como el Señor hace justicia, su mano poderosa, su poder, su gracia. Así es como Dios va actuando, haciendo milagros, actuando en cada uno de su vida. Y usted puede comenzar a hacer entonces de la Biblia un libro que le ayuda. Su corazón herido, cuando nos hieren el corazón, cuando nos hieren mentalmente, cuando la gente nos sugestiona. A ver, ¿cuántas veces no nos sugestionan en la calle o en el trabajo? ¿Verdad? A ver, ¿será que este hispanito podrá? A ver, y usted escuchó. Usted nada más está escuchando y eso se llama sugestión mental. Parálisis de aquella habilidad o dudas que quieren traer a su vida y usted se detiene simplemente porque cree aquello que usted escuchó. Y entonces, por lo menos Isaías 50 nos habla de que nos pone nuestra frente como un diamante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Aunque no tiene mucho que ver, tiene que ver más con el Mesías que con nosotros. Pero cuando personalizamos las escrituras a nosotros en la oración, Señor, pon mi frente como un pedernal, eso, o como una piedra, que sea impenetrable, porque no todas las personas, yo siempre enseño aquí en la iglesia, no todas las personas que se te acercan quieren lo mejor para ti, usted lo sabe mejor que yo. No todas las personas que se te acercan y te hablan, te aman de verdad. Todos estamos buscando a alguien que nos ame de verdad y realmente nadie nos ama, nadie nos quiere. Usted tiene que luchar, usted tiene que quererse a usted mismo y que Dios dame discernimiento de espíritu para comprender, porque muchas veces la gente que se nos acerca y decimos, no, ya me hizo mal Dios, o ya me hizo esto, ya me hizo aquello, ya todo me salió mal. No acepte ninguna razón porque de esas cosas, sino hable la escritura. La escritura es un escudo que protege a las almas, a las personas, y entonces salimos adelante en medio de cualquier circunstancia o situación. Y aunque me esté saliendo todo mal, usted mantenga su corazón limpio, de no permita que alguien le sugestione y diga, ya me está saliendo todo mal, ya me va a salir todo mal toda la semana, ya me empezó el día mal, lo voy a terminar mal, empecé mal, voy a terminar mal. Bueno, aunque empiece mal y aunque lo termine mal, su pensamiento es, Señor, gracias porque todo me salió mal, pero hoy quizás salió todo mal, pero mañana con tu ayuda, Señor, usted está transformando. Nosotros tenemos que empezar a utilizar nuestras palabras, nuestra virtud
para transformar nuestro ambiente, nuestra mente, nuestro corazón, porque la escritura es la herramienta transformadora. Por eso es una fuente de vida, una fuente transformadora, una fuente que calma la ansiedad, que calma el dolor, que calma la aflicción. O sea, esa fuente. Pero ¿cómo yo manejo esa fuente si no la leo, si la tengo guardada debajo del escalón, debajo de la cama? Yo no sé, ¿a dónde está la Biblia? ¿Dónde la puse? Bueno, saque esa fuente y usted va a comenzar a ver las cosas diferentes. Y porque las historias bíblicas, por lo menos las palabras que vamos a encontrar dentro de los evangelios, tienen algo muy importante. Cada historia bíblica tiene una explicación de un evento, es decir, explicación del problema. ¿Quiénes son los personajes dentro del problema? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo llegan los personajes acerca de Jesús? ¿Cómo hablan las personas que están allí con Jesús? Unos eran positivos, otros son negativos. Órdenes que da Jesús. ¿Quién la captó y la realizó? ¿Quién la hizo o no la hizo? Usted va a comenzar a ver que esos personajes están hablándole y usted quizás puede identificarse como con uno de ellos y va a darse cuenta la acción positiva o negativa que cada uno realizó, y usted va entonces a tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la acción que usted debería de hacer para que su vida comience a marchar por el rumbo que usted quiere, ¿verdad? Ese es un espejo que revela nuestra propia condición. Por eso la escritura es como un espejo, porque nos revela nuestra condición, bien sea de enfermedad, incredulidad, dudas, temores, miedos, incertidumbre, ansiedad, todo está allí. Y ese poder que nos va a transmitir es, bueno, yo voy a cambiar esta situación. Y así es como funciona la Sagrada Escritura. Yo espero, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que usted haya aprendido algo en este día, y no solamente que lo haya aprendido, sino que lo ponga en práctica. Como les dije, no va a funcionar si leí el versículo hoy y durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se me olvidó. Y llego el domingo y llego otra vez vacío. ¿Usted quiere cargar su tanque de gasolina? Bueno, léase un versículo diario, practíquelo, ore, léalo en la noche. Es que me duermo, no importa. Si usted se duerme, duermas, lea la Biblia, aunque sea un capítulo, y si se le da sueño, abrace, duerma con su Biblia. Yo duermo con mi Biblia. Ahí tengo mi Biblia al lado de mi cama. Ahí la tengo. Señor, revélame. Señor, háblame mi corazón. Porque cuando usted lee, toda persona que lee sabe que si antes de dormirse lee hasta un libro cualquiera, se va ahí en paz, va a descansar tranquilo. Imagínese si usted le da la oportunidad al Señor y lee un capítulo antes de dormirse. No solamente diga en paz me acostaré y así mismo dormiré porque Señor tú me sostienes. No, lea el versículo, léalo, medítelo, piénselo y duérmase. Sí, Señor. Yo me voy a dormir en tus brazos y mañana me voy a levantar con la energía que nadie tiene. Voy a ir al gimnasio, voy a caminar, voy a hacer y voy a armar. Hágalo de prueba, yo sin temor. Si usted lo hace, yo estoy más que seguro, 200% seguro que su día será diferente y usted me va a decir cómo le fue. Pero hágalo, pónganlo en práctica y verá cómo le va a ir. Bueno. Ya son las 7 de la noche. Ya son las 7 de la noche. Ya hablé bastante. Me alegro mucho de haber estado con ustedes. Que pasen una feliz noche. Recuerden el versículo, será medicina para tu cuerpo, refrescará tus huesos. A lo mejor le toca ir al médico y hacerse los exámenes. Pero cuando usted lo practica, los resultados serán los mejores.
Usted cambiará su modo de pensar, su modo de hablar, de ver todas las cosas. Yo sé que así va a ser. Que Dios me los bendiga. Los espero este domingo a la 1 de la tarde para que en nuestro servicio la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Que Dios me los bendiga.